esta vez el lenguaje, mis valedores, esa que es la más noble de todas las herramientas de que dispone el humano para comunicarse en su mundo y con su mundo. Se trata de un lenguaje al que tantos de nosotros, políticos y sociedad civil, degradamos, atropellamos y restamos dignidad al desnaturalizarlo y violarlo. Los políticos para engañar a los gobernados y nosotros para engañarnos unos a otros y a nosotros mismos. Es en nuestro modo de expresarnos como ponemos de manifiesto nuestra riqueza o pobreza de ideas y casi siempre nuestra orfandad de moral personal y la falta de respeto por la nobleza de la palabra, cuyo uso defectuoso constituye la almendra de la horrorosa mediocridad. Sin más. A propósito, estamos escuchando el Requiem de Mozart y porque alguien del público, alguien de los valedores me reclamó, les digo cuál es mi apellido, Mojarro, cuál es mi apodo, mi alias, el valedor, y sigo con lo importante. Corromper el lenguaje con intención de engañar en materia de corrupción, por más que según lo afirme el presidente del país, semejante lacra social, la corrupción, no es privativa de México. La corrupción, lo estipuló Peña hace algunos ayeres, es un fenómeno mundial, un tema casi humano, que ha estado en la naturaleza humana y en la historia de la humanidad. La corrupción es un tema, yo insisto, insistió Peña, de orden cultural. Pues entonces, mis valedores, ¿qué objeto reviste el dignificar nuestro lenguaje de todos los días? A soltarnos hablando como los conductores de todos los medios de acondicionamiento de masas, que es como hoy habla y disparata al hablar el humano de todos los días. Horroroso de veras. Pero a propósito, algo que quieran opinar, en ausencia de la compañera, ausencia temporal, de la compañera, repito, Isabel Macías, ahora proporciono yo a ustedes los números telefónicos, teléfonos en cabina para esta ciudad y el área metropolitana, 55 36 89 89. Lada, sin costo para ustedes y para que se comuniquen del resto del país. 01 800 50 52 688. Corromper para engañar. Otra más de las cápsulas filosóficas de Los Pinos en la red social. Escribió lo siguiente: estoy seguro de que con Prospera, coma innecesaria, las familias mexicanas tendrán más y mejores oportunidades para vivir a plenitud y sin limitaciones. Claro que si esa plenitud es sin limitaciones. Hasta aquí la cita. Corromper el lenguaje. En su reciente viaje a Dinamarca, Peña se atrevió a asegurarlo, enfático: México es un país que protege la defensa de los derechos humanos.
Y pues de inmediato lógico, y ante la misma anfitriona Merkel, el Departamento de Estado norteamericano, bueno, su vocero, lo desmintió. Una empresa, pero fácil de realizar. Dijo el vocero del Departamento de Estado norteamericano: a 3 años del gobierno de Peña, las violaciones a los derechos humanos, así como la corrupción y la impunidad, siguen siendo una constante en México. Y aquí yo digo, mis valedores, pues, en tan contrarias afirmaciones, uno de los dos declarantes miente. ¿Pero cuál? México es un país que protege la defensa de los derechos humanos. Al propio tiempo, en el poblado de Ajuchitlán, Guerrero, y antes de continuar con la sesión de tortura, una soldado complaciente daba a escoger a la joven víctima, que se deshacía en lágrimas. ¿Ahora qué prefieres? ¿Capucha, agua o toques? Tú escoges. Y oigan esto, Aguirre Anguiano, cuando magistrado, Aguirre Anguiano se atrevió a asegurarlo. La tortura no es más que un procedimiento ilegal, pero no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad. Un magistrado de la Suprema Corte. En fin, la contundencia de la realidad objetiva, imposible de ser alterada a punta de palabras retorcidas. Y la frase digna de la picaresca y del alcalde de Lagos. ¿Se acuerdan del alcalde de Lagos? Este puente se hizo en Lagos y se pasa por arriba. Bueno, la frase es digna del alcalde de Lagos. Y diga usted si no, doña Lucina. La frase a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, un Roberto Campa, que de visita en San Luis Potosí, con una frase digna del alcalde de Lagos: los que tengan animales que anden por la calle, métanlos a las casas, y los que no tengan animales, no. Bueno, con una frase este Campa intentó minimizar la aberración asquerosa de la tortura. Dijo: bueno, es que no hay tortura si no hay quien la cometa. No, pues. Pero no únicamente los políticos. Nosotros también, esto lo voy a ver luego. Ahora el alto clero. El alto clero, cuya infinita misericordia arropa a curas pedófilos y como un Nicolás Aguilar, con un lenguaje corrupto y corruptor, la jerarquía católica engaña a sus feligreses. Digo la jerarquía, no la religión. En esta forma los engaña. Después de que el Papa Francisco llamó la atención de arzobispos y obispos mexicanos al motejarlos de llevar un tren de vida de príncipes y potentados económicos, Norberto Rivera, cardenal de la Iglesia Católica y casamentero de Marta Sagún y Angélica Rivera, contradijo al pontífice. Oigan cómo lo contradijo. Los obispos mexicanos han realizado una vida no de príncipes, como refirió el Papa Francisco, sino de entrega al prójimo.
¿Qué les parece Orlando Jácome, Crescencio Suárez, el culipronto de Norberto Rivera, que anda con los slim de esa altura, no baja de comelitones de los oligarcas? Ese que viaja en Mercedes-Benz blanco, que significa pureza, con iba a decir guaruras, perdón, con ángeles de la guarda, en coches negros, que significan austeridad. Él dijo que los obispos mexicanos tienen una vida de entrega al prójimo. ¿Cuántos matrimonios de gente, de proletarios, habrá realizado este mes Norberto Rivera? ¿Cómo nos gusta a los tartufos? De veras que la mediocridad no tiene nivel social. Todos andamos en el ajo. En fin, de entrega al prójimo. Esto es una enorme verdad. Si consideramos que en los hechos el prójimo de Norberto Rivera y el resto de la cúpula clerical son todos los miembros del grupo oligárquico, como empresarios y políticos de alto nivel que manejan los intereses del país. Se trata del mismo Norberto Rivera, protector, repito, de los Nicolás Aguilar y demás curas pedófilos, que en el sexenio anterior, el del panista carnicero, ebrio de gloria y poder, que en el sexenio anterior y en medio de una crisis económica terrible, lo postuló, enfático. Este Norberto Rivera dijo: el gobierno de México nunca muestra sumisión a Estados Unidos. Al contrario, siempre muestra verdadera libertad para tomar sus propias decisiones. ¿Crisis? Preguntó. ¿Cuál crisis? No con un partido noble y honrado como es el PAN. Con un partido noble y honrado como es el PAN, no existe la crisis. Y es que la palabra aclara u oscurece, y da vida o mata. En épocas de crisis, el sistema intenta amansar a las masas a base de un estridente carnaval de lenguaje de feria y chocarrería, al que los pícaros han disfrazado, enmascarado y vaciado de su sentido original, con el que los arlequines fonambulescos nombran blanco a lo negro, limpio a lo sucio, ilegal a lo que carece de toda legitimidad. Imagínense lo que los políticos han ensuciado: la palabra patria, la palabra libertad, la palabra autonomía. ¿Qué es en boca de esos patria, autonomía, libertad? Pura demagogia. En fin, ¿para cuántas engañifas no darán unas leyes tramposas, tramadas a la medida de la corrupción y la falta de moral, de ética, de escrúpulos? Perdón, no te asustes, dilo claro, no la clasa a files mundiales. Fíjense cómo somos mexicanos, tenemos que agregar films, y somos mexicanos, tenemos que decir Benítez asociados, todo a lo gringo, muy mexicanos. Entonces, digo, la Casa Blanca, por cierto, está en venta, como formalmente lo prometió hace tiempo Angélica Rivera, o fue nada más un engaño más, el de la Casa Blanca, en venta. Pondré de inmediato en venta la Casa Blanca. ¿Lo está o no lo está? Bueno,
los dueños de la casa común, hablando de nosotros, porque siempre se recala en nosotros. No sé quién dijo alguna vez, nosotros qué culpa tenemos de los errores de los políticos. Ni son errores los de los políticos, sino fríamente calculados, como dijo Zaratustra. No lo dijo Zaratustra, lo dijo el Chavo del Ocho. Bueno, entonces, ni son errores, y tampoco dejamos de tener la culpa. Nosotros somos los dueños de la casa común. El papel que nos lo certifica, ¿cómo se llama este papel? Bueno, está en el 39 constitucional. Entonces, todo lo que ocurre en nuestra casa es asunto nuestro. Por otra parte, los servidores públicos, los de los tres poderes, los partidos políticos, todo el personal que es del gobierno, lo elegimos nosotros como los servidores para que cuiden la casa, la limpien, la mantengan en orden. Nosotros los hemos contratado con el voto popular. Imaginen ustedes el disparate que significa exigirle a quienes nosotros contratamos que hagan bien sus quehaceres. Es que no hemos crecido, no hemos madurado, no hemos embarnecido en lo que se refiere a nuestra cultura política. Somos niños que exigimos al papá. Piensen en Sicilia, Javier, y sus exigencias, y sus pataleos, todo lo que significa que no tenemos cultura política, que estamos ayunos de historia del país, de memoria histórica, como para saber de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos, quiénes son nuestros aliados y quiénes no lo son. ¿Cómo vamos a tomar por aliados a esos que, miren, un lugar común, que han amasado fortunas inconmensurables? Imagínense Carlitos, Adrianita, Raulito y Enriquito, que por oscuridades que nunca llegaremos a saber, fue privado de la vida. Los Salinas. Piensen en todos los demás. Esos aliados nuestros, esos que nosotros elegimos para que sirvieran en nuestra casa común. Las escrituras, es lo que hace rato se me olvidó, las escrituras de la casa, a nombre nuestro, están en el 39 constitucional. Nosotros no tenemos la culpa. Caramba, ¿cómo necesitamos cultura política? Sí, se las va a proporcionar a ustedes Televisa, les va a proporcionar la cultura política. Recuerdo dos frases del Tigre Azcárraga, el anterior Azcárragallín, el padre de Azcárragallín. Dijo una de ellas, el Televisa es soldado del presidente. Y dos, Televisa es para los jodidos. No es, dijo, y yo estoy de acuerdo con él, no es la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, pero la Secretaría de la Educación Pública está supeditada, como el resto del organigrama de los altos funcionarios públicos, está supeditado, como todos, la Secretaría supeditada a Televisa y a TV Azteca.
Esa es la situación. ¿Y qué es para nosotros la televisión? Lean a Sartori en su obra Homo Videns. Me acaba de decir, sí, ya lo recordaba, Homo Videns. ¿La ha leído usted, Orlando Jácome? ¿Se da usted cuenta de todo el daño que nos hace la televisión? Más que a nosotros, a los niños que ahora ya tienen la edad de Orlando Jácome, jovenazos. ¡Cuánto daño! Pero han hecho daño, pero ellos están en lo suyo. Nosotros tenemos un adjetivo para endilgárnoslo en este momento: pasivos. ¿Quieren algunos más? Dependientes, desidiosos, flojos, ignorantes en materia de teoría política, que hemos perdido la memoria histórica. El sistema de poder, que es inteligentísimo, nos ha reducido. Y vean las redes sociales, a ver si miento, nos han reducido al puro corto plazo. Y el corto plazo no nos explica nada. Les repito la analogía del maestro. La historia de un país es una película, del rollo número 1 al 12, es un decir. El corto plazo, nada más están mostrándole a la gente el rollo número 6, con un individuo que va tras otro con un garrote en la mano. Ah, pues el del garrote es el villano, el otro es el galán. No. Ve desde el principio la película y te darás cuenta, sabrás de qué se trata. Conocerás los valores que se manejan en esta película, en este caso, en la historia del país. Es lo que hacemos en nuestro taller de teoría política. Ya no tenemos la ingenuidad de pensar con la cabeza de los López Dóriga. Ya no tenemos la ingenuidad de pensar con esas cabezas que son los encargados, las cabezas encargadas de transmitirnos la versión y la visión del sistema de poder. Y nosotros creyendo los aliados, nosotros creyendo que va a tener eficacia nuestro verbo exigir, en infinitivo, exigir, y en imperativo, exigimos. Miren, de fines de los años 50, se alzaron, se pusieron contra el gobierno los ferrocarrileros, los médicos, los telegrafistas y los maestros, que tenían de líder a Otón Salazar. Pero fueron aquellas unas movilizaciones bárbaras que alcanzaron el fin del sexenio de Ruiz Cortines y el principio del sexenio de López Mateos. Si conociéramos la historia, si asimiláramos sus enseñanzas, porque la historia es la estrella polar que guía nuestro pensamiento y nuestras acciones, que debe guiarlos, dirían los maestros: oigan, nuestra táctica seguirá teniendo vigencia, efectividad, eficacia, porque desde Otón Salazar en los años 50 hasta el día de hoy, cada 15 de mayo y en otras ocasiones, nos hemos juntado por miles aquí en el distrito, a lo que ahora es la Ciudad de México, que era el Distrito Federal. Y cuando nos hemos hecho esa pregunta, creo que de las más rápidas y las más cortas que pueden uno imaginar. ¿Y qué ha sucedido? Pues a lo mismo, y miren, este 15 de mayo
Vean ustedes si los maestros, sobre todo de la coordinadora, han aprendido algo de la historia, han aprendido algo y tienen algo de cultura política y cultura histórica. Bueno, si en los años 50, antes, pero no más a partir de los años 50, la insurrección de los maestros de Otón Salazar no sirvió de nada, ¿por qué va a servir hoy? Muchos años más tarde, como 60, 75, más de 50, más de medio siglo, de repetir lo mismo, bien haya Salinas que les dijo el antídoto, falta absoluta de respeto a los que aplicaban esta medida. Háganlo como quieran, ni los veo, ni los oigo, ni los siento, y háganle como quieran. Por eso yo desde la televisión, de la radio comercial les decía casi a diario, demostrémosle al gobierno, al sistema de poder, que sí se puede. Y miren, pegó el pregón, porque ahora cuando Mr. Chich, ¿saben quién es Mr. Chich? El Chicharito, porque cuando fue inglés era Mr. Chich. Bueno, cuando Mr. Chich anota un gol, sí se puede, sí se pudo, a mediocridad. Ley anticorrupción, que si sale o no sale, que si la obstaculizan los priistas con sus aliados pequeños. Bueno, y si hubiera una ley anticorrupción flamante, afectaría a la Casa Blanca, nomás por decir, afectaría la casa de Malinalco de Videgaray, afectaría los terrenos rústicos ubicados en los campos de golf, afectaría las fortunas de los que ya saben, empezando con Arturo Montiel. En fin, ley anticorrupción. Acerca de Carlos Romero de Champs, líder de petroleros, ustedes saben, uno de los paradigmas de la corrupción desatada. Los periodistas interrogaron a Peña cuando él se acercaba ya a la silla presidencial. Le preguntaron, ¿se le va a aplicar esa ley anticorrupción al dueño de aviones y yates, Romero de Champs? Peña respondió, Romero de Champs es un líder respetado por los militantes del sindicato. Pero a nadie conmovió, nadie se dio cuenta, o si se dio cuenta se alzó de hombros y siguió pensando en Gloria Trevi. Yo me quedé en Gloria Trevi porque no conozco a ninguna mujer de las figuras públicas, digo mujeres públicas, y merecería yo un par de bofetones. Veces, pero en fin, entonces se va a aplicar la ley a Romero de Champs, dueño de aviones y yates. Las palabras de Peña: él es un líder respetado por los militantes del sindicato. Y las palabras del propio dirigente de petroleros, Carlos Romero de Champs, para que vean ustedes a qué altura, en qué nivel se encuentra la palabra entre los políticos. Luego vémosla entre nosotros. Las palabras del dirigente Carlos Romero de Champs: yo esconderme, ¿por qué? No estoy escondido y tampoco voy a huir. ¿Por qué? Estoy dando la cara porque yo, Carlos Romero de Champs,
tengo la conciencia tranquila. Y también tiene en su haber, digo yo, 37 averiguaciones previas. Y se supone que el nuestro, lo dice el discurso oficial, es un Estado de Derecho. La suprema autoridad es la ley, la Carta Magna y sus leyes secundarias. Son la suprema autoridad. ¿Quiénes son los encargados de ejecutar, de cumplir y hacer cumplir esas leyes? Pues los señores justicias. ¿Y dónde carambas andan los señores justicias? Frente a esta corrupción lucrativa, sí, impune. Cuando se dice corrupción impune, la impunidad es parte de la corrupción, parte fundamental. Así que es una reiteración, lucrativa e impune. Impune es una rama de la corrupción, la impunidad. Entonces, leí un documento y lo transcribí en 2 artículos recientes de hace unos 15 días, de todos las propiedades que han acumulado José Murat y su hijo y sus hijos y sus nietos y sus nietas y toda la parentela en Estados Unidos. En un tal lugar, Boca Ratón o Boca de Ratón, yo ni sabía que existía más Boca de Ratón que la que se acerca al queso de mi alacena. No hay ratones, pero sí queso, gracias a los sueldos que percibo aquí y en otros lugares, tengo queso, pero no ratones. Bueno, Boca de Ratón o Boca Ratón, cuántas propiedades para investigar. Pues no solo no se investigó, sino que el hijo de José Murat, ahora precandidato a la gubernatura de Oaxaca. ¡Caramba! Entonces, ¿dónde están los señores justicias? ¿Qué les falta o les sale sobrando a los encargados de administrar la justicia en este país? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Ley anticorrupción, una de las tantas con las que Peña, con el concurso de sus colaboracionistas del PRI blanquiazul y del PRI amarillo, estrenó su gobierno. ¿Qué ha sucedido con el escándalo de la Casa Blanca? ¿Qué sucedió con las aseveraciones de la esposa de Peña, con la aseveración más bien, de que de inmediato iba a vender la polémica propiedad? Y de sus terrenos rústicos, la casa de Vire, bueno, Fox, Romero de Champs, bueno, ¿dónde carambas están los señores justicias? Miren ustedes, la síntesis de la Revolución Francesa fueron libertad, igualdad, fraternidad. Y los burgueses, el tercer estado, los liberales, es lo mismo, las hicieron efectivas. Primero, hicieron leyes que los favorecieran. Cientos de años después, el anatocismo, el secreto bancario, leyes que favorecían a los potentados, a los burgueses, y desprotegían al proletario. Bueno, ya que las leyes estuvieron cocinadas, ya creadas, le dijeron al proletario, a su empleado en la oficina y a su obrero en el taller: libertad. ¿Para qué? Para hacer negocios. El que tiene dinero tiene libertad para los negocios. El que no se amuela
en el taller o se amuela en la oficina. ¿Tienes dinero? Pues no, entonces te amuelas con un sueldo mínimo raquítico. Ahí está la libertad. Si tienes dinero, hay una libertad negativa, otra positiva, de eso hablaré después, algún día de estos. Al decir libertad negativa no es para nada un término peyorativo, ¿no? Nada más se dice negativa. Todos tenemos libertad negativa y positiva, pero algún día hablaremos de esto. Por lo pronto, libertad en negocios. ¿Tienes dinero? No, pues amuélate. Igualdad. Igualdad, sí, ante la ley. ¿Ante cuál ley? La que hicimos los Videgaray, la que hicimos los Romero de Cham, las leyes que hicimos los Peña, las que hicimos la Suprema Corte de Justicia. Esa es la ley, y nosotros todos nos tenemos que igualar ante ella. Pero Orwell lo dijo con toda razón. Todos somos iguales, todos los humanos somos iguales. Eso sí, hay unos más iguales que otros. Bueno, entonces, y fraternidad. Nosotros acá fraternos, los que tenemos dinero, ustedes hacen sus fraternidades allá donde no estorben. Libertad, igualdad, fraternidad. Y nada más de rozón, deportes. Hay dos clases de deportes. Los que practicamos los ricos, desde golf, polo, natación, tenis, cricket, y el deporte pasivo de héroes por delegación. Ustedes no se fatiguen haciendo prácticas de polo, de cricket, de natación o de tenis. No, ustedes sentaditos aquí, sentaditos allá, ante la de plasma o ante en el graderío, viendo al Chicharito y diciendo, se nos peló ese gol, caramba, y era un gol cantado, casi metemos ese gol. Ustedes viejitos, sentados, digo viejitos como decir compañeros, sentados a dos nalgas en el estadio o ante la tele. Los burgueses de aquel entonces, los capitalistas de hoy, dicen a ustedes, no se fatiguen, nosotros jugamos, ustedes, pasivos, son héroes por delegación. ¿Verdad que su héroe es el Chicharito? Pues ¿quién es más? Yo soy moderno en materia de fútbol. Mi gran, bueno, no ídolo, pero mi admiración estaba con Chava Reyes, con el Tubo Gómez, con Isidoro Díaz. Ustedes, no, cierren la boca. Dice, pues, que ¿de qué está hablando este hombre? Que el Chololo Díaz, que Chava Reyes, el Cabeza de Melón, que el Tubo Gómez, ¿quiénes son? Hasta allí me quedé, y un día dije, ni fútbol, ni licor, que tomaba muy poco, ni fumadera, ni televisión, y allí se suprime el fútbol. Fútbol, jugarlo, qué hermoso es el fútbol cuando se juega, qué asqueroso cuando se asume uno héroe metiendo goles desde el graderío o frente a la de plasma. Algún día voy a seguir con el tema. Hay mucho que decir. Por ejemplo, me llega este ejemplo que luego voy a decir completo. Este está más un poquillo. Presidenta, ahora jueza, no frieguen. Y dice la lectora y radio escucha. La pacienta de la presidenta. La pacienta era una estudianta, adolescenta, sufrienta, representanta
e integranta independiente de las cantantas y también atacanta, y la velaron en la capilla ardienta allí existenta, donde había dicho la presidenta, y ahora la jueza también. Nosotros, hoy inicia, nosotros, ropa casual, nosotros, a la brevedad, nosotros ensuciamos tremendamente el lenguaje y mostramos nuestro grado de mediocridad. Mis valedores, todo esto es México. Taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Taller de lectura los domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde, también allí en el Juglar. Necesitamos mucha cultura política y necesitamos, para ir dejando las escamas de la mediocridad, mucho taller de lectura. No hay reglas, no va a la razón, taller de lectura, va al sentimiento, la vivencia, la sensibilidad, la imaginación. Acudan y verán lo que es el taller de lectura. Sus mensajes, Felipe Navarrete, se presentó una interferencia cuando usted estaba hablando de Shams. Qué coincidencia que se presente esto cuando se expresan esas verdades. Bueno, Gilberto Sánchez, saludos valedor. Respecto al tema que está tocando, también hay un libro que se llama 1984, por supuesto, de Orwell. Habla, claro, del lenguaje. Aquí me he referido a esa maravilla de novela 1984. Ya verán el lenguaje. No recuerdo cómo se llama la institución, pero es la de la verdad, el Ministerio de la Verdad, donde se urden todas las mentiras. Alfredo Encino, en una escuela federal, como en la que trabajo como intendente, los responsables, no. Que utilizan sin medida frases como gracias a Dios, si Dios quiere, desviaciones del lenguaje como bye, ok, puchar. Estos son nuestros maestros, dice Alfredo Encino, intendente de una escuela. Gracias. Y Ladislao Méndez, ¿cómo podemos hacer su programa dure 2 horas? Pues ¿cómo le podremos hacer? Yo vi el documental que recomendó Give the Power, de un amigo Olayo Rubio. Pues no sé, no entiendo, no sé de qué se trata. Gerardo Yáñez, cultura es un grupo de elementos creados por el hombre para desarrollarse en conciencia hacia la grandeza de su propia naturaleza. Esta naturaleza se contrapone al espíritu humano siempre engrandecido por la cultura. Corrupción es criminalidad y del corrupto siempre, el corrupto siempre es malvado, ignorante, pero nunca culto, es decir, poseedor y cultivador de la cultura. Lorenzo Fernández, hace unos días el secretario de la Defensa, el presidente y Campa nos dieron una disculpa en lugar de pedirnos una disculpa. Pues esto es una ambigüedad. Lo mismo se pide que se ofrece. Todavía no estamos de acuerdo cuál sea lo más conveniente. Pero lo ridículo es, después de el holocausto de
Auschwitz, ay, les pedimos una disculpa, o les ofrecemos, o después de todo lo que han hecho los judíos contra los palestinos el día de hoy, ay, perdónenos. Bueno, salud, maestro Miguel Flores. Norberto Rivera es mentiroso, él ha protegido a curas pederastras, por eso tuvo que comparecer en la Corte de Los Ángeles, California, y le salió carito. Sí, es cierto. Fernando Gómez de Veracruz, saludos, felicita a Mujarro. La representación más clara de la desvirtuación del lenguaje es un discurso político mexicano en donde los políticos hacen uso de las palabras a su conveniencia, intentando demostrar su buena voluntad hacia el pueblo. Por otro lado, las diversas culturas religiosas utilizan el lenguaje para someter espiritualmente a los creyentes, volviendo a la fe volviéndola un negocio. Adonis Ochoa, no, perdón, Antonio Ochoa, qué güey soy. Ándale, y tú defendiendo el lenguaje, güey. Lo hice a propósito. Antonio Ochoa, en relación al lenguaje, el mexicano tiende a minimizar los adjetivos. Bueno, este es ya muy, pues sí, pompis por nalgas, va y por adiós, y ok, por está bien, sí es cierto. Mauricio Jiménez, el sistema de poder está compuesto por gente brillante, organizada y con propósitos en común. Juntos forman una entidad implacable, destructiva, poderosa y con capacidad de manipular la realidad, infectando la percepción de la población. Tiene usted razón. Patricia Quintana de Tlaxcala, bendita su santa madre que lo parió, Mojarro. Bueno, gracias. El resto que dice, gracias. El pueblo es agachón, convenenciero y solo piensa que le den gracias. Lourdes Jauregui, todo México está acostumbrado a la corrupción, es algo normal en la vida del mexicano. ¿Qué podemos hacer además de la teoría política? Hay que empezar con la teoría política. Ricardo Suárez de Morelia, la única ley anticorrupción es el respeto a la ley, lo demás son engaños. Pero cuidado, ¿a qué ley se refiere? A la ley que hicieron el anatocismo y el secreto bancario y demás. Mucho cuidado. La ley y otra cosa, las instancias justicieras. Hoy, ¿qué vale la Corte Suprema de Justicia de la Nación? O a lo gringo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué vale? Miren, ante una realidad de corruptos, ¿qué vale? Génesis de Tlaxcala, los mexicanos somos mercenarios, lo único que estamos haciendo es actuar como nos han educado. Perfecto, es cierto. Lo que dice Donald Trump es cierto. ¿Qué nos extraña? Ándale. Nuestros políticos no son nuestros y dirigentes son solo una manifestación de cómo es la sociedad mexicana. Pues tiene razón, porque no vinieron del exterior ni vinieron de otro planeta. Estos fueron paridos exactamente por mamás mexicanas. Entonces, como dice el antiguo proverbio español, tú lo quisiste, fraile Mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten. Son los que tenemos, son los que merecemos, no podemos, esta sociedad no puede parir estadistas honestos, de calidad moral, de una moral perfecta, incorruptible. No, pero no alcancé a hablar de cómo hablamos nosotros, de cómo nos correspondemos, ellos allá, nosotros acá, los mismos, con un radio de acción muy restringido el nuestro, pero voy a decir la palabra justa y no se me vayan a escandalizar. Ellos y nosotros fregamos igual. Pues, mis valedores, fue todo por hoy. Agradezco a Juan Carlos Osornio en continuidad, a
Crescencio Suárez en el control técnico, en metadata, si es que lo dije bien, a Orlando Jácume. Nos ayudaron en los teléfonos Daniel Cruz y también Cuitláhuac Acuña, que es el encargado de grabar este video, un video que está a disposición de ustedes si es que lo quieren ver. De la Villa, Enrique Magallanes, bueno, supongo que no, pues por fortuna no se pierde un mensaje acerca del lenguaje, sino de un nuño, y esto ya son otras cuestiones que trataremos después, mis valedores. A salir de la mediocridad. ¡Ánimo!